El tránsito siempre dio lugar a pleitos. Como es sabido, los romanos, a diferencia de otros pueblos de la antigüedad mediterránea como los griegos y los fenicios, no tuvieron inclinación hacia la actividad náutica. Como buenos campesinos, prefirieron trasladarse por tierra, y para eso construyeron caminos, los que naturalmente conducían a Roma. Fue esta una magna obra, generalmente a cargo del ejército, que puso de manifiesto la habilidad para la ingeniería de los hombres del Lacio. Muchos de esos caminos sirvieron por siglos y la manera como fueron construidos, con capas sucesivas de material pétreo, stratus, permanece aún en el nombre que se le da a la calzada en varios idiomas. Así, por ejemplo, el italiano strada, el alemán Straße, el holandés Straat o el inglés Street. Estas vías, que conectaban las distintas ciudades del imperio, eran recorridas por numerosas personas en sus viajes de placer o de negocios, utilizando diversos medios para el transporte, de pasajeros y de cargas. No es fácil suponer entonces que debieron producirse accidentes como consecuencia del tránsito, y que tal como ocurre actualmente, ellos dieran lugar a pleitos tendientes a la reparación de los daños causados. Alfeno Varo, del que el Digesto de Justiniano recoge unos 40 fragmentos, jurisconsulto del siglo I a.C. y discípulo de Servio Sulpicio Rufo, nos relata un caso sobre el cual fue consultado y que vale la pena recordar y analizar. El caso aparece consignado en Digesto 9.2.52.2 y comienza con una sucinta relación de los hechos y de la consulta jurídica que se le formulara al jurisconsulto. Dice así: en la cuesta capitolina, unas mulas llevaban 2 carros cargados. Los carreteros del primer carro sostenían por las ruedas el carro que había retrocedido para que con facilidad lo llevaran las mulas. Mientras tanto, el carro que estaba más arriba comenzó a ir hacia atrás, y cuando los carreteros que estaban entre los 2 carros salieron del medio, el carro que iba atrás, impelido por el que iba adelante, retrocedió y pisó a un muchacho de cierto individuo. El dueño del muchacho consultaba contra quién debería él intentar la acción. Según se dice, 2 carros circulaban por la cuesta del Capitolio, uno detrás del otro. Alfeno no proporciona la época en que esto habría ocurrido, pero como la consulta se le habría formulado a él porque dice respondi, obviamente el hecho debió producirse en el siglo I a.C., que es la época en que Alfeno vivió. En ese tiempo la vía ya se encontraba pavimentada, o sea que el estrato superior estaba cubierto de piedras lisas. En cuanto a los carros, ambos se encontraban cargados y se trataba de 2 plaustra. El plaustrum era un vehículo de carga con 2 ruedas macizas de madera y rodeadas por un aro de hierro a cuya lanza se uncían animales de tiro, en nuestro caso mulas. Era indudablemente un vehículo pesado cuyo peso aumentaba por la carga que portaba. Dado lo pronunciado de la pendiente, a los animales no les resultaba fácil arrastrarlos. Tanto es así que un carro había retrocedido. Por eso sus conductores lo sostenían por las ruedas, pero no pudieron impedir que retrocediera y embistiera al que venía atrás, el cual a su vez retrocedió también y pisó a un muchacho esclavo de un tercero. No surge del fragmento cuál fue la entidad de las lesiones causadas al muchacho. Solo sabemos que el carro lo pisó o lo aplastó, pues ese es el significado del verbo óptero. De cualquier manera, sea que el esclavo hubiese muerto o resultado herido, lo cierto es que su dueño había sufrido por esa causa una disminución patrimonial de la cual procuraba el consiguiente resarcimiento. Por eso acude ante el jurisconsulto y le pregunta contra quién debía accionar. Nótese que no le pregunta qué derecho le asiste, sino contra quién tiene acción, lo que es muy propio del pensamiento romano, en el que la preocupación, el acento, está en la acción y no en el derecho. La respuesta de Alfeno Varo es digna de mención y elogio, toda vez que parte de la base que es de los hechos mismos de donde debe inferirse la solución del caso. Ex facto oritur ius. Respondí que en el mismo caso había sido planteado el derecho, porque, y sigue, y pasa entonces a analizar prolijamente las diversas circunstancias que pudieron presentarse, de manera hipotética, pues no presenció el accidente y por lo tanto no podía responder de otra manera. La primera hipótesis que plantea es, si los carreteros que habían sostenido el carro de arriba se hubiesen apartado voluntariamente y por esto hubiera sucedido que las mulas no pudieran contener el carro y fueran arrastradas hacia atrás por la misma carga. En tal caso dijo que no había ninguna acción contra el dueño de las mulas. La respuesta es correcta,
porque no procedería la acción de pauperie, ya que no parece que las mulas hubieran actuado movidas contra su naturaleza, sino más bien, como se dice en Digesto 9114, infine, por lo malo del lugar o por la culpa del mulero, o si cargado de más de lo justo, hubiera el cuadrúpedo echado la carga sobre alguien, cesará esta acción, la acción de pauperie, y se ejercitará la del daño con injuria. Seguidamente dice nuestro jurisconsulto que podía reclamarse por la ley Aquilia contra los hombres que sostuvieron el carro que retrocedió, ya que causaba el daño el que voluntariamente soltara lo que sostenía, de suerte que esto hiriese a alguien como si alguien no hubiese contenido a un asno cuando lo hubiese hostigado, e igualmente si alguien hubiera arrojado de su mano un dardo u otra cosa cualquiera, causando daño con injuria. Antes de proseguir, parece necesario hacer una brevísima pero imprescindible referencia a la ley Aquilia. Se trata en realidad de un plebiscito del año 287 a.C. que sancionó el delito conocido como damnum in datum, daño injustamente causado. Según un primer capítulo de dicha ley, dar muerte al esclavo o al cuadrúpedo de rebaño ajenos se sancionaba con una multa a favor del dueño, equivalente al mayor valor que la cosa tuvo en el año anterior al hecho. Según el tercero, en todos los demás daños, la pena era el mayor valor en los 30 días anteriores. Luego de esta digresión, cabe señalar que coincide aquí Alfeno con la opinión de Gallo recogida en Digesto 9281, en el sentido de que no haber tenido pericia suficiente para mantener las mulas los haría incurrir en culpa. La solución es congruente con el caso del esclavo que atraviesa intempestivamente un campo de tiro, sea que el lanzador hubiera actuado con intención o sin ella, como se dice en Digesto 9294, y con el de aquellos que dejaron caer una viga o una rama. También lo es con el caso de la piedra mal cargada en un carro que cae y causa un daño que resulta imputable al carretero. Prosiguiendo con su respuesta, dice nuestro jurisconsulto: pero si las mulas, porque se hubiesen espantado de alguna cosa, y los carreteros, movidos de temor para que no fuesen aplastados, hubiesen dejado el carro, no hay acción alguna contra los hombres y la hay contra el dueño de las mulas. Ciertamente en esta hipótesis no habría acción contra los carreteros por no poder imputárseles culpa, sino la acción de pauperia contra el dueño de las mulas, en concordancia con lo dicho por Ulpiano en Digesto 9114 y 7. Seguidamente propone otra hipótesis. Más, si ni las mulas ni los hombres estuviesen en falta, sino que las mulas no hubiesen podido retener la carga, o cuando se forzaban hubiesen resbalado y caído, y por esto hubiese vuelto atrás el carro, y porque hubiese retrocedido no hubiesen podido aquellos sostener la carga, no hay acción ni contra el dueño de las mulas ni contra los hombres. La respuesta se enfunda en que en este caso desaparece la iniuria, como ocurre en los registrados en Digesto 92.29.3 o en el mismo 49.1, ya que el hecho se habría producido por fuerza mayor. La solución que propone coincide con la sostenida por el mismo Alfeno en Digesto 92.52.3. Jugando muchos a la pelota, uno de ellos, al intentar recibirla, atropelló a un esclavo pequeño. El esclavo cayó y se rompió una pierna. Se preguntaba, ¿puede acaso el dueño del esclavo reclamar por la ley Aquilia contra aquel por cuyo impulso había caído? Respondí que no podía, porque parecía que lo hecho fue más por casualidad que por culpa. Tampoco procedería la acción de pauperia porque los animales no habrían actuado contra natura sui generis. Y el jurisconsulto concluye su respuesta diciendo, en coincidencia con lo sostenido por Ulpiano en Digesto 9273, pero de cualquier forma que la cosa sucediera, es verdaderamente lo cierto que no puede reclamarse contra el dueño de las mulas posteriores porque no volvieron atrás voluntariamente, sino forzadas por el choque. Supongo que quien formuló la consulta habrá quedado satisfecho y que Alfeno Varo habrá recibido algo, en concepto de honorario, al menos el agradecimiento de aquel.